problema es que mucha gente entiende que decir estas cosas es tomar un partido por uno de los bandos, y lo que en general también termina sucediendo con esto es que luego uno termina siendo acusado de prorruso o de pro-estadounidense según sea quien está enfrente. Esta noticia se puede ver dentro de un esfuerzo amplio que está empezando a llevar el Reino Unido como cabeza de ese mundo globalizador que ha perdido las elecciones en Estados Unidos y que está retrocediendo en el resto de Europa, y busca dar una respuesta. Y eso lo hace a través de el Reino Unido, y esto explica mucho esas declaraciones de Elon Musk. ¿Se acuerda cuando empezaron a criticarse con Starmer, el primer ministro británico, y que Elon Musk llegó a decir que hay que liberar al Reino Unido de su gobierno? Bueno, se va entendiendo cuál es la lógica que hay detrás. Hay dos posiciones diferentes de proyecto de cómo encarar la relación con Rusia, con China, inclusive a nivel mundial. Uno, vuelvo a decirlo para los que lo ven esto por primera vez, es que Estados Unidos se repliega sobre sí mismo y sale de los conflictos internacionales, pero lo hace con una expansión en América del Norte, sobre las áreas que considera de su estricto interés. Estados Unidos está dejando de lado los buenos modales y está tomando las cosas que quiere simplemente porque es más fuerte. Punto. Está bien, está mal, esto es harina de otro costal. Esto es un hecho que tenemos que empezar a entenderlo para entender cuál es la política exterior de Trump. Patalear no sirve de nada, hay que dar respuestas a este tipo de acontecimientos. Rusia está intentando sobrevivir a la agresión de la OTAN. Y si el precio de sobrevivir a la OTAN es salir de las zonas de influencia en América del Norte de Estados Unidos y dejar que Estados Unidos haga lo que quiera con Groenlandia, con Canadá y con México, eso va a ser Rusia y eso va a ser China, a cambio de Taiwán, y que le levanten un poco el pie del cuello, que por lo menos China pueda acceder a los mercados no estadounidenses, no europeos, porque esos son parte del área que va a manejar Estados Unidos. Y ahí se termina la historia. Están dividiendo el mundo. Eso es lo que está sucediendo. Para bien o para mal, es lo que está pasando, y nosotros tenemos que de alguna manera tratar de insertarnos en este espacio, generando uno propio, que sería lo ideal desde Iberoamérica, sobre todo desde Sudamérica, porque realmente ante esta posición de Estados Unidos es muy difícil hacer las cosas pensando en Centroamérica y México. Primero hay que fortalecer Sudamérica y después tratar de ampliar ese espacio, como hoy está tratando de hacer Estados Unidos en el norte. Tenemos que tener posiciones realistas para entender hacia dónde vamos. Hay un punto que creo que vamos a tener ahora cada vez más seguido que discutir, que es la influencia británica sobre los Estados Unidos. Muchas veces amagamos eso, y vamos a hacer hoy así una especie de razonamiento un poquito más profundo, ¿no? Sobre los distintos aspectos de la relación bilateral, tanto a nivel cultural como económico y militar, que forjan una relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido, para entender qué es lo que está pasando hoy y cómo esto se refleja en la política interior de Estados Unidos y si ampliamos un poco la cosmovisión entre la política de Estados Unidos y Occidente en general. Los dos bandos que hay que se están enfrentando, bueno, ¿cómo se entiende este enfrentamiento? Hay una relación especial, como decía, entre Estados Unidos y el Reino Unido que no fue de toda la vida. En algún momento hubo tensiones muy serias entre Estados Unidos y el Reino Unido. De hecho, lo llevó a una guerra de independencia en Estados Unidos y luego en una ampliación y choques con el Reino Unido por los nuevos límites geográficos. Pero no se adelanten, porque vamos a entender cuáles fueron los puntos que permanecieron de conexión entre ambos espacios y aquellos que difirieron. Porque ese Estados Unidos, que era un Estados Unidos
básicamente aislacionista y que estaba creciendo, tenía también un cordón umbilical con el Reino Unido que se mantuvo después de la independencia. Estados Unidos sella esto visiblemente en el siglo XX, después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos participa y realmente le da ese estatus al Reino Unido, ¿no? Tienen una visión común de lo que es el libre mercado, del Estado de Derecho, de la forma democrática, y hasta los objetivos de política exterior de alguna manera se alinearon, por lo que el Reino Unido ha influido constantemente en la toma de decisiones de Estados Unidos y se ha transformado durante muchísimo tiempo entre un puente entre los Estados Unidos y Europa. Estados Unidos se conecta por Europa a través de la mediación británica. Por ejemplo, en la guerra del Golfo, en el año 2003, quien jugó ese papel fue Tony Blair, que respaldó la invasión de Estados Unidos y de esa manera consiguió hacerla más digerible y aceptada y apoyada por el resto de Europa. Estados Unidos y el Reino Unido comparten otras cuestiones. Es la coordinación de políticas en la OTAN, en el G7 y en el Consejo de Seguridad, y ahí lo vimos en las cuestiones del cambio climático, las reformas woke, Ucrania, Irán, la posición con Israel, casi todo han aliado sus intereses con China, con Rusia. Hay una influencia económica importante del Reino Unido sobre Estados Unidos porque hay muchas empresas británicas que dan mucho empleo en Estados Unidos. Se calcula que son millones los estadounidenses que trabajan en territorio estadounidense para empresas británicas en áreas como finanzas, tecnología y manufactura. También hay muchas corporaciones estadounidenses que tienen presencia en el Reino Unido y lo utilizan al Reino Unido como puerta de entrada hacia Europa. Otro punto en común que ustedes reconocerán sin ningún tipo de dudas es la influencia de Londres como un sector financiero. La City impacta en Wall Street y en la política económica de Estados Unidos, la City de Londres me estoy refiriendo, ¿no? La colaboración entre los sistemas financieros de ambos países normalmente está tan imbricada que las resoluciones que se toman en uno u otro lado, en Washington o en Londres, suelen tener impacto en el otro. Curiosamente, los británicos tienen una gran influencia cultural. Nosotros asociamos el rock con los Estados Unidos, buena parte es cierto, pero los británicos a través de la música han influido muchísimo en Estados Unidos. Quizá lo más conocido en otras épocas fue la invasión británica de los Beatles en los años 60, como se lo conoció en Estados Unidos, que modeló la cultura popular estadounidense, y más recientemente bandas como Oasis, Adele, Ed Sheeran han tenido un impacto muy importante dentro de los Estados Unidos. Hay muchos actores y producciones británicas que han sido éxitos en la audiencia estadounidense, como Downton Abbey, y todo esto genera una corriente muy fuerte. Lo mismo sucede en la cuestión que tiene que ver con la influencia de la literatura británica. Actores como Rowling, Austen y hasta el propio Shakespeare son de los más leídos y enseñados en los Estados Unidos, lo cual muestra ese vínculo y esa ascendencia británica que muchas veces nos olvidamos. La alianza militar de Estados Unidos también es clave, sobre todo en lo que tiene que ver inteligencia y defensa. Si recuerdan el sistema de los Five Eyes, los 5 ojos, que básicamente tienen todo lo que es el esquema de intercepción de información de inteligencia, sobre todo electrónica, está constituido por Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. O sea, es por un lado Estados Unidos, por otro lado la Commonwealth, capitaneada precisamente por los británicos.